Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto, y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Durante siglos, la historia ha guardado silencio sobre un prisionero enigmático. Un hombre obligado a vivir tras una máscara de hierro, ocultando no solo su rostro, sino también un secreto capaz de tambalear reinos enteros. Un cautiverio silenciado por años, décadas enteras tras un rostro invisible. ¿Quién fue realmente? ¿Un hermano perdido del rey? ¿Un general traicionado? ¿O quizá alguien cuya identidad nunca debió conocerse? Lo cierto es que nadie ha podido revelar la verdad absoluta. Las cartas, los registros oficiales y hasta los rumores más oscuros se cruzan en un laberinto de misterio. Un laberinto que, aún hoy, sigue despertando teorías, pasiones y sobre todo, conspiraciones. Acompáñame esta noche porque vamos a sumergirnos en la prisión más silenciosa de la historia y descubriremos juntos el misterio de quién fue el hombre de la máscara de hierro. Comencemos. Todo esto comienza en Francia del siglo XVII. En ese momento el rey era Luis XIV, apodado el Rey Sol. El gobierno de Luis XIV era una monarquía absolutista que no toleraba secretos. Pero el secreto del que vamos a hablar el día de hoy, era un secreto demasiado poderoso. Lo que viene a continuación es una historia de poder, de sombras, de un hombre silenciado por un velo, o quizás una máscara, y sobre todo de un misterio sobre un prisionero sin identidad. Porque el misterio de quién fue en realidad el hombre de la máscara de hierro hasta ahora sigue oculto. Vamos a situarnos más o menos en la historia. Estamos en 1643. Luis XIV asume el trono con apenas 5 años. Pero la figura política que estaba detrás de Luis XIV era el cardenal Mazarino. En ese momento Francia estaba inmersa en guerras de religión, de poder, y necesitaba firmemente el control absoluto de la nación.
Luis XIV de Francia, como te había dicho un momento, conocido como el Rey Sol, reinó desde 1643 hasta 1715, y eso lo haría convertirse en uno de los monarcas más longevos de la historia de Europa. La figura de Luis XIV fue descomunal, monumental. ¿Por qué? Porque Luis XIV encarnaba el absolutismo y el esplendor completo de Versalles. ¿Qué quiere decir eso? Que él era el líder absoluto. Lo que decía él se hacía de una forma irrefutable. No había manera de no seguir de forma literal los mandatos del rey. Sin embargo, detrás de la imagen de Luis XIV, de esta imagen de un ser majestuoso, lleno de poder, una persona que tú la veías y transmitía mucha fuerza, una imagen demasiado poderosa, tras esto se escondía un hombre con graves problemas de salud. Sobre todo eran mucho más graves para la época en que se encontraban. Y particularmente los problemas de salud que sufría Luis XIV eran problemas relacionados con su boca. Los registros médicos y las crónicas de ese tiempo de lo que sucedía con Luis XIV decían que Luis XIV sufría de caries extremas, infecciones recurrentes y pérdida prematura de dientes. Démonos cuenta de que estamos en una parte de la historia en que la odontología no era muy popular, el revisado de los dientes, la pasta de dientes, el enjuague bucal mucho menos. Y en esta parte nos situamos aquí en esta Francia con este rey Luis XIV en este momento de su vida, porque aquí comienza la historia del misterio del hombre de la máscara de hierro. Vuelvo y repito, un personaje que nunca se supo quién era. Algunos dicen que está relacionado directamente con Luis XIV. Para finales de su vida, Luis XIV ya no tenía casi dientes. Esto le impedía comer alimentos sólidos y lo obligaba a tomar continuamente sopas y purés. Para todos nosotros que tenemos personas ancianas en casa, sabemos que esto es un proceso natural, ¿no? Los viejitos, mientras va avanzando su edad, se van quedando sin dientes. En algunos casos se les pone dentadura nueva para que puedan ingerir sus alimentos. Algunos ancianos que no tienen tantos recursos de dinero no pueden colocarse dientes. Pero estamos hablando de Luis XIV, el rey de Francia. ¿No tenía Luis XIV dinero para ponerse algún tipo de dentadura? Seguramente sí. Pero para la época en la que estamos hablando, no había todavía ese tipo de procesos tecnológicos como para que él tenga dentadura. Y además tenía otros procesos de salud en la boca que quizás le hubieran impedido tener la dentadura. Se cree que las extracciones dentales a las que fue sometido Luis XIV fueron brutales. Lo que existía en el siglo XVII como odontología era extremadamente rudimentario, muy básico. Imagínense sacarse una muela en ese momento sin siquiera el uso de anestesia. Curarse una caries sin el uso de anestesia, con la cantidad de nervios que tenemos en los dientes y en las muelas. En 1685, tras la extracción de un diente, la operación que se le hizo a Luis XIV fue tan desastrosa que le dañó el paladar. Esto creó una fístula oroantral, que es un agujero que conectaba su boca con la cavidad nasal.
Una fístula es una masa, bueno, no una masa, es un hueco que se llena de materia dentro de cualquier parte del cuerpo que se infecte. Mientras más pasa el tiempo, más se infecta y más se llena de materia y llega un momento en que revienta. Las fístulas pueden estar en cualquier parte del cuerpo, bueno, en algunas partes del cuerpo, y ocurren por una infección grave que te puede llegar a ocurrir. En el caso de Luis XIV fue por esta forma tan básica y rudimentaria de extraerle un diente. Como resultado de todo esto, cuando el rey bebía o comía líquidos, estos podían salirse por su nariz. Pablo, ¿cómo es algo así posible? Es posible en estos tiempos, e imagínense una cosa que me gustaría sobresaltar. Un rey tan poderoso como pretendía ser Luis XIV para unificar su nación, imagínense cómo tendría que pasar por estos procesos tan vergonzosos y tan dolorosos por los que tenía que pasar sin que los demás, sin que el pueblo, sin que las personas que estén detrás de él lo vean como una figura poco poderosa. Imagina la humillación de un hombre que encarnaba la grandeza absoluta de Francia. Un hombre de esa envergadura lidiando con semejante condición en público. Entonces, mientras iba avanzando la historia, démonos cuenta que en esa época la higiene dental era prácticamente inexistente. ¿Qué era lo que se usaba en ese tiempo para la higiene dental? Se utilizaban paños empapados con vino o vinagre para limpiar la boca. Se utilizaban también polvos abrasivos de coral, conchas trituradas e incluso piedra pómez, que en vez de limpiar terminaba desgastando los dientes. O sea, imagínense, bueno, algunas personas a las que le debe gustar el alcohol deberían estar pero contentas de enjuagarse la boca todos los días con vino. Pero imagínense el grado de limpieza que había en ese momento y el grado de desconocimiento sobre la limpieza bucal. Limpiarse los dientes con piedra pómez. Es más, digo más, algunos nobles de esa época creían que enjuagarse con orina tenía propiedades desinfectantes. Imagínense en qué etapa del mundo estábamos. El Rey Sol no era la excepción a todo este tipo de prácticas de ese momento. Él se exponía a tratamientos realmente primitivos que, más que aliviar lo que le estaba sucediendo, aceleraban el deterioro de su problema dental. Su problema con el tiempo se convirtió en un tabú para toda la corte. Pero ya esto era imposible prácticamente de ocultar. ¿Por qué? Porque el Rey Sol participaba de grandes banquetes. Y estos banquetes se volvían incómodos porque el rey debía sacarse constantemente los líquidos que se escapaban por su nariz. O sea, imagínate, mientras estaba en la corte con toda la gente comiendo, con los que vendrían siendo sus ministros, sus asesores, sus consejeros, gente importante que lo tenía que ver como una autoridad por este problema dental que le había ocurrido por sacarse un diente. Él comía y tenía que secarse constantemente la nariz porque los alimentos se le salían por la nariz.
Para ese tiempo la etiqueta en Versalles dictaba que nada debía empañar la imagen gloriosa del monarca, del Rey Sol. Pero en privado, todos sabían que el rey sufría muchísimo. Algunas personas, que en todos lados hay y siempre existen así, comenzaron a especular que el Rey Sol estaba maldito, que Dios lo estaba castigando por su vida llena de excesos. Ahora, el problema que tenía el Rey Sol no se reduce únicamente a un caso médico. También está envuelto en algunas teorías conspiranoicas medio curiosas, porque si bien algunos decían que esto podría tratarse de un castigo divino que venía de parte de Dios porque el rey tenía muchas aventuras amorosas y había encauzado y liderado muchas guerras sangrientas, también se decía, y esto ya dicho por algunos historiadores, especulaban que había una posibilidad que el rey habría sido víctima de envenenamiento prolongado. Según las pruebas y según los estudios de cómo se veía y cómo lucía, algunos se aventuran a decir que con mercurio o arsénico, cosas que en ese tiempo se usaban. Esto habría debilitado con el tiempo de forma gradual sus dientes y sus huesos. A pesar del grave estado de salud que se encontraba Luis XIV, él vivió hasta los 76 años, que para ese tiempo, para esa época, vivir hasta esa edad era algo realmente extraordinario. Su longevidad tan prolongada sorprendía a los médicos. Ellos se preguntaban cómo un hombre tan enfermo ha podido sobrevivir tanto tiempo. Avancemos un poquito en el tiempo y comencemos a contextualizar cómo la vida de este Rey Sol, Luis XIV, se cruza o tiene algo que ver con el misterio que hoy nos trae aquí. Porque ahora que conoces un poco más de la historia de este rey Luis XIV, yo te voy a contar algo súper misterioso que comienza en el año 1669. El marqués de Louvois, ministro de guerra, envía una lettre de cachet a Benigne de Auvergne, el gobernador de la prisión. Este le advierte sobre un hombre al que llaman Eustache d'Auger, que llegará a la prisión en Pignerol. Este preso deberá permanecer oculto. Nadie debe verlo. Nadie debe hablarle. Si alguien osase hablarle, le dan la indicación y la orden de asesinarlo. Este misterioso prisionero fue arrestado el 28 de julio y el 24 de agosto de 1669, en Calais, fue llevado por Alexander de Baeroy a Pignerol. Se sabe que el arresto se llevó a cabo bajo la orden personal del rey Luis XIV, el Rey Sol.
Este detalle es muy significativo porque incluso el propio Luis XIV supervisó el destino a donde llegaría este prisionero. ¿Esto qué cosa nos dice? Que no se trataba de cualquier criminal común, sino de alguien cuya existencia y secretos podían poner en peligro la estabilidad del reino del Rey Sol. La primera referencia sobre este preso, como les decía, la tenemos en 1669. Este preso fue puesto bajo custodia de Benigne de Auvergne de Saint-Mars. Tengo un francés increíble. Este señor era un funcionario leal que más tarde en la historia se convertiría en gobernador de la Bastilla. En un inicio se le reclutó en la prisión de Pignerol en los Alpes, donde también permanecían cautivos personajes de bastante importancia política como el propio Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet era superintendente de finanzas de Luis XIV que fue acusado de traición. Que esté este prisionero misterioso que utilizó la máscara de hierro por tanto tiempo en la misma cárcel que Nicolas Fouquet, que había sido superintendente de finanzas de Luis XIV, quizás nos da una señal de lo que posiblemente querían con este preso, de la importancia que tenía y de que no era un prisionero común y corriente más. El arresto del prisionero fue rodeado por un silencio absoluto. Los guardias reciben instrucciones de no hablar jamás de él bajo pena de muerte. Incluso se exageró al punto de ordenar que si alguien quería conocer la identidad de este prisionero, ese alguien debería ser ejecutado. Lo más intrigante de todo esto es que en ninguna parte de la historia existe registro alguno sobre su nombre. Ni siquiera en los libros de los prisioneros, algo que era extremadamente inusual para la burocracia francesa, sobre todo para un gobierno como el de Luis XIV que quería controlar absolutamente todo. Este prisionero de la máscara de hierro fue mantenido en celdas aisladas y bajo la vigilancia personal de Saint-Mars. Las personas que lo cuidaban para que no se escapara tenían prohibido interactuar con él más allá de lo estrictamente necesario. La comida se dejaba en silencio y los sirvientes que le dejaban la comida nunca podían verle el rostro, a pesar de que estaba con la máscara. Ahora, acá hay algo bastante particular, porque si bien el podcast de hoy se llama El misterio de el hombre de la máscara de hierro, tenemos que decir algo que se ha descubierto con el tiempo también,
para contar toda la verdad sobre este hombre. La versión popular dice que él usaba una máscara de hierro. Pero muchos testimonios de esa época, personas que accidentalmente o de forma curiosa sin que nadie las vea, lograron verlo a la cara, decían que en realidad lo que él usaba en la cara era terciopelo negro reforzado con metal. Esto se podría decir que hacía un poco más cómoda la máscara, un poco más llevadera para todos los años que este hombre la usó. Sin embargo, para la tradición, sobre todo para la tradición literaria, para darle un ángulo dramático a la historia de este hombre, se dijo que lo que usaba era una máscara de hierro, pero al parecer era terciopelo reforzado con hierro. Se sabe también que todo lo que escribía el prisionero era cuidadosamente revisado por los guardias y enviado directamente a Saint-Mars. Se dice incluso que en una ocasión logró enviar un mensaje escondido en un plato o en una ropa por ahí sin que nadie lo vea. Pero el escrito, el mensaje que él quería compartir con alguien, fue interceptado y jamás se conoció su contenido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es probable que este hombre misterioso tuviera afuera alguien que lo podría ayudar a salir. O las personas que le servían la comida, o las personas que le llevaban ropa, sabían quién era y podía comunicarse con él. Uno no deja un mensaje entre su comida o entre su ropa para que no lo lea nadie. Se sabe también sobre el misterioso hombre de la máscara de hierro que no permanecía en un solo lugar. Precisamente en el momento en que se está grabando este podcast, se sabe que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no está durmiendo todos los días en el mismo lugar porque tiene temor. Al parecer, quién sabe, Estados Unidos estaría cerca de sacarlo de su mandato dictatorial. Entonces él, por miedo a que lo encuentren, por miedo a que lo ataquen, por miedo a que lo maten, todos los días duerme en un lugar diferente. Él, al ser el presidente, entre comillas, de Venezuela, tiene el poder y el dinero para hacer este tipo de cosas. Al prisionero de la máscara de hierro le hacían exactamente lo mismo. Quizás a partir de este mensaje que intentó compartir, o quizás ya se tenía planificado que lo cambien constantemente de cárcel, porque en 1681 Saint-Mars fue nombrado gobernador de la fortaleza de Exiles, que queda en Saboya, y el prisionero fue trasladado ahí donde estaba él. De nuevo, este traslado se realizó en la más absoluta discreción. El prisionero con la máscara de hierro viajaba en un carruaje cerrado, siempre cubierto con una máscara y custodiado por soldados de confianza. Y yo te pregunto hasta este punto,
¿a qué tipo de prisionero trasladarían así en esa época? Años después de esto fue llevado a la isla Sainte Marguerite. Me imagino que se llama San Margarita, frente a la costa de Cannes. Ahí su reclusión siguió con las mismas condiciones de aislamiento extremo. En 1698, el prisionero fue trasladado a la Bastilla, la prisión más temida en ese tiempo de toda Francia, otra vez bajo la custodia del señor Saint-Mars, quien se mantuvo a su lado casi 34 años, casi toda mi vida. Yo tengo 36. Y esto únicamente refuerza la idea de que su identidad debía ser vigilada con extremo celo. Nunca se le permitió tener otro guardia que no sea Saint-Mars. La cárcel construida para el hombre de la máscara de hierro tenía 3 puertas que se cerraban una tras otra para impedir que alguien escuchara los sonidos desde dentro. Incluso este hombre debía usar la máscara cuando se le permitía aparecer en público, como en la misa o cuando tenía que ir al médico. Este hombre recibía 2 veces por semana ropa limpia. 2 veces por semana ropa limpia, libros, tocaba el laúd, que es un instrumento musical. Imagínense, era un hombre con una habilidad para tocar un instrumento musical y le daban el permiso de poder ver al médico. Miren lo curioso de todo esto. Stockton era un médico que cobraba 5,000 libras. Cada vez que lo iba a visitar cobraba 5,000 libras y esto era pagado por Francia para este preso en particular. La isla que se construyó en Santa Margarita fue diseñada específicamente para él. ¿Qué tipo de preso era este al que se le daban todo este tipo de cuidados? Todo este tipo de traslados, porque a lo largo de su vida mientras estuvo preso se le trasladó 4 veces diferentes de cárcel. Se le permitía tener un médico personal que cobraba 5,000 libras cada que lo iba a visitar, y al que no se le permitía que nadie conociese su identidad verdadera. Este hombre que lo cuidaba durante tanto tiempo, el señor Saint-Mars, era un oficial francés que hizo su carrera en el ejército antes de dedicarse a la administración de prisioneros. En la corte de Luis XIV no era un personaje que se podría decir que era de la primera línea, pero poco a poco se fue convirtiendo en un hombre de confianza del poder real de Luis XIV. Sobre todo, escuchen bien esto, sobre todo en temas delicados que requerían lealtad
y silencio absoluto. El señor Saint-Mars era conocido como un carcelero extremadamente disciplinado, inflexible, fiel a las órdenes que recibía. Nada lo tumbaba, nada lo quebraba. Era un señor incorruptible. Y es por eso que se eligió al señor Saint-Mars para custodiar a prisioneros de gran importancia política. Uno de ellos, quizá el más importante, el hombre de la máscara de hierro. El señor Saint-Mars no tenía mucha ambición de poder. Sí buscaba ascender socialmente, se puede decir, y por eso es que cumplía con mucha obediencia todo lo que le pedía Luis XIV, todo lo que le pedía el reino. Cuando se le asigna custodiar al hombre de la máscara de hierro, Saint-Mars se convirtió casi en su sombra. Nunca se le permitió, a lo largo de toda la vida de este prisionero, nunca se le permitió delegar el cuidado del preso a nadie. Nadie más podía cuidar al hombre de la máscara de hierro si no fuera él. Viajaba junto con él cuando lo trasladaban de una prisión a otra. Dormían en la misma fortaleza y Saint-Mars controlaba todos los aspectos de su encierro. Cada detalle del encierro de este hombre pasaba por la rigurosa mirada de Saint-Mars. Saint-Mars era el único autorizado para hablar directamente con este hombre. Y cualquier guardia o sirviente que entrara en contacto debía jurar silencio absoluto. Miren cómo era de estricto el aislamiento de este hombre, que Saint-Mars tenía órdenes de aislar totalmente al prisionero. Es por eso que se le prohibía decir su nombre. Si quería recibir una carta, la recepcionaba Saint-Mars. Incluso se sabe que las paredes de la celda en donde estuvo prisionero este hombre misterioso tenían doble pared. Saint-Mars fue tan buen cautivo, hizo tan bien su trabajo para aprisionar a este hombre, que con el tiempo fue promovido y premiado. Pasó casi toda su vida ligado a este prisionero. Es más, cuando finalmente se le nombra gobernador de la Bastilla en 1698, Saint-Mars se lo lleva con él. Eso demuestra un poco lo importante que era para Luis XIV que estos dos se mantengan juntos. Este señor Saint-Mars muere en 1708 y adivinen qué. Jamás, nunca reveló la identidad del prisionero. Ni en cartas,
ni en confesiones. Imagínense que lo importante que era en ese tiempo la iglesia y el confesor para las personas, ni en confesiones, ni en documentos oficiales hay pruebas de que haya dicho quién era. Esto les hace pensar a los historiadores que su silencio se debía a dos cosas. O bien estaba bajo amenaza fuertísima de la corona del reinado de Luis XIV, o bien su propia lealtad lo llevó a quedarse con el secreto y llevárselo a la tumba. Hay algunas correspondencias, algunas cartas de este señor Saint-Mars que con el tiempo pudieron sobrevivir. En esta correspondencia se llega a leer y se llega a mencionar al prisionero, pero Saint-Mars lo menciona con términos muy fríos y prácticamente o casi burocráticos. Por ejemplo, cuando Saint-Mars habla de su salud, de los gastos de su alimentación o de cómo había que reforzar su celda, nunca lo nombra. De la única forma en que se refiere a él es como mi prisionero. Esto, por supuesto, refleja concretamente el estricto sigilo que debería haber para jamás decir bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, el nombre de esta persona. Ahora, hay diferentes teorías que hablan acerca de quién fue en realidad este prisionero. La principal de todas, y quizás te pueda sorprender un poco, pero la hipótesis más famosa de la identidad, de la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro, es que él era el hermano gemelo de Luis XIV. Podríamos decir quizás que esta teoría se hizo muy popular por el señor Alejandro Dumas, quien escribió El Visconde de Bragelonne. Esto se basa en una idea de que la reina Ana de Austria pudo haber tenido dos hijos en lugar de uno en el año 1638, Ana de Austria, mamá de Luis XIV. Se dice, bajo esta teoría, que para evitar una crisis sucesoria, para evitar saber quién debería ser el rey, se habría ocultado al gemelo. Algunos han llegado a decir que incluso este gemelo, supuesto gemelo o hermano de Luis XIV, era mayor que él, lo que significaría que él era el legítimo heredero del reinado y no el rey Sol. El hecho de que él estuviera oculto bajo una máscara reforzada de hierro
creo que le da mucho más punch a la idea de que su rostro era demasiado reconocible. Las personas que lo hubieran podido ver también la cara del rey Luis XIV e interpretar inmediatamente y de forma bastante rápida que tenían algún tipo de parentesco. A partir de su máscara se debe haber especulado que el hombre tenía una cara totalmente deformada, monstruosa quizá. Pero la realidad es que muchos afirman que era posible que se le ocultaba el rostro para que no vean el parecido entre los dos. Cabe señalar que los historiadores consideran esta hipótesis como muy romántica, muy novelesca, muy dramática. Y es más, ellos dicen que esta teoría tiene muy poco sustento documental. Otras personas dirían que este misterioso hombre de la máscara de hierro era nada más y nada menos que el señor Nicolas Fouquet, del que te hablé hace un momento, que te decía que era superintendente de finanzas. Fouquet fue arrestado en el año de 1661 por corrupción y conspiración en contra del rey Luis XIV. Este señor Nicolas Fouquet vivió un juicio largo y complejo, más largo que el juicio de Fujimori. Y algunos creen que este hombre no murió en 1680 en la prisión de Pignerol, sino que se le mantuvo preso, pero con la identidad oculta. La historia, ¿qué nos dice sobre esto? Por ejemplo, que Fouquet estaba bajo la custodia de Saint-Mars, el mismo hombre que cuidaría al prisionero enmascarado, al hombre de la máscara de hierro. El secreto extremo que rodeó su arresto, que podría coincidir un poco con el tema del hombre de la máscara de hierro, pero el problema con esta teoría es que los documentos oficiales confirman la muerte de Fouquet antes de que se reportara la llegada del hombre de la máscara de hierro a la cárcel en donde se encontró o donde pasó prisionero Fouquet. La otra teoría dice que este hombre era Eustache d'Auger. ¿Quién era Eustache d'Auger? Era un sirviente que tenía supuestamente un secreto que derrumbaría las bases del reinado de Luis XIV. Esta teoría es la teoría favorita de varios historiadores modernos, porque dicen que d'Auger era el valet o el sirviente, mejor dicho, quien fue arrestado en 1669, al que se le confió al cuidado de Saint-Mars, y las órdenes estrictas eran que nadie podía hablar con él y solo podía comunicarse con su carcelero. Algunos afirman que este señor Eustache d'Auger pudo haber sido testigo de un gran secreto de Estado. Por ejemplo, quién sabe, cosas que ocurren incluso hasta en estos tiempos, ¿no? Negociaciones clandestinas, actividades ilegales del clero o de la nobleza de ese entonces, algún escándalo poderoso relacionado con la familia real.
digamos que al no ser un noble, este señor, el uso de la máscara sería una exageración más literaria que otra cosa, ¿no? Pero se podría decir que el misterio de su identidad coincidía con la descripción de Voltaire. Un hombre misterioso, arrestado, que posiblemente guardaría un secreto. Otra gran especulación sobre quién era este misterioso hombre con una máscara de hierro que fue encarcelado de una forma bastante extraña es que las personas dicen que era un hermano ilegítimo de Luis XIV. Se especula que este hombre pudo haber sido un hijo ilegítimo del cardenal Mazarino y nada más y nada menos que Ana de Austria. Hasta en las mejores familias sucede. Esto lo habría convertido en medio hermano del Rey Sol, pero obviamente algo así nunca podría hacerse público, porque la existencia de este hermano en que tendría el Rey Sol de un cardenal y de su propia madre, de hacerse público, habría deshonrado a la reina y a todo su linaje. Algunos cronistas, porque ustedes saben que chismosos hay siempre, algunos cronistas del siglo XVII mencionan rumores sobre la relación de la reina con Mazarino, aunque hay que decirlo, esto nunca se probó. Otra teoría sobre quién era este misterioso hombre con una máscara de hierro es que dicen que este hombre era el verdadero padre de Luis XIV. Esta es una teoría un poco arriesgada, pero se dice que el verdadero padre de Luis XIV, el Rey Sol, que vendría siendo Luis XIII, oficialmente, padre de Luis XIV, sufría de problemas de salud y algunos decían que era estéril. La reina Ana habría concebido con otro hombre, quizás quien te decía hace un momento, el cardenal Mazarino, o incluso un noble desconocido. Si esta verdad salía a la luz, habría cuestionado lo que sería la legitimidad de Luis XIV como rey. Así que habrían mantenido oculto al padre para siempre para ocultar esta verdad. Esta idea no me parece tan descabellada, porque si se especulaba que la reina había estado con el cardenal, quizás se especularía que estuvo también con otro hombre. Quizás eso para estos tiempos sería como que algo de poca importancia, ¿no? Pero para esos tiempos sí era algo que marcaría para siempre el linaje de un reinado. Otra teoría que habla acerca de quién fue en realidad este hombre es que se decía que era un noble inglés o un italiano que había incomodado a la realeza. En otra línea de teorías ya, se cree que el prisionero era un personaje de otro país, un personaje extranjero, y que los secretos que él estaba guardando eran realmente peligrosos, incluso quizás
llegado a extorsionar al rey. Se dice que podría haber sido un agente inglés involucrado en conspiraciones en contra del rey Luis XIV, un noble italiano con vínculos con el Papa o la política europea, pero sin embargo, estas versiones tienen menos peso histórico, aunque explicarían de alguna forma el secretismo con el que se le tuvo cautivo durante tanto tiempo a este prisionero. Y por último, no es la última teoría, porque hay muchas más, pero yo escogí estas que consideré las más plausibles. Se cree que este hombre era un miembro de la nobleza francesa que había sido castigado por traición o por complot en contra del rey. ¿Por qué se le mantuvo anónimo entonces? Porque pertenecía a la familia del rey. Y dar a conocer su nombre significaría manchar el nombre de toda la familia. Al manchar el nombre de la familia, podían haber rebeliones en contra de Luis XIV. El hecho de que el señor Saint-Mars, quien había sido la persona que lo cuidó durante todo el tiempo que ese hombre vivió, el hecho de que Saint-Mars lo tratara con respeto, sugiere que era alguien de un rango alto dentro de la realeza, no era cualquier prisionero. Creo que eso lo tenemos bastante claro ya en este punto, ¿no? Este no era cualquier prisionero, era el prisionero. Quizás el prisionero más misterioso de toda la historia del mundo. Las teorías apuntan a que pudo haber sido un sirviente de la familia real, un hermano gemelo del rey, un hermano mayor del rey, concebido en adulterio, el padre del rey que descubrió que su mujer era una adúltera y había tenido un hijo con un cardenal o con otro hombre, espías, familiares traidores, etc. Pero lo que alimentaría después novelas, películas y el imaginario colectivo, ¿no?, era que este hombre en realidad era el gemelo de Luis XIV. Recientemente comenzó a circular una última teoría. Una teoría que puede sonar un poco insólita, pero aún así te la voy a comentar, porque me interesaría saber qué piensas tú. Se dice que hubo una conspiración en contra de Luis XIV. La conspiración se llamó la conspiración del Mariscal de Francia y se trató de un rescate secreto. Según esta versión, en 1687 se organizó una conspiración para liberar al hombre de la máscara de hierro y restituirlo como legítimo heredero al trono. Los supuestos conspiradores fueron Anne de Noailles, que era mariscal de Francia,
el príncipe de Conti, el duque de Beaufort, el marqués de Louvois y el conde de Vermandois. Se dice que este plan incluía negociaciones secretas con España e Italia, sobornos, intrigas en la corte, incluso hasta una exfiltración del prisionero en 1698. Supuestamente esta teoría lo que dice es que la conspiración tuvo éxito y lograron liberar al enmascarado, pero que su identidad siguió sin conocerse. Lo cierto es que el prisionero nunca fue liberado, ni tampoco fue conocida nunca su identidad. Para el día de su muerte, este hombre fue enterrado bajo un nombre falso. Con una máscara que no solamente ocultaba su rostro, sino también ocultaba el miedo del poder de todos los secretos que él guardaba consigo. Al final, quizás no es tan importante quién fue. Quizás al final lo importante es lo que su historia representa: el abuso de poder, el silencio bajo amenazas, el precio de saber demasiado en un reino absolutista, que a pesar de cómo ha pasado el tiempo, para el 2025, año en que se está grabando este podcast, eso aún se mantiene. ¿Cuántos hombres de la máscara de hierro están actualmente presos por sus ideas? Por su forma de pensar diferente, por querer un país libre. ¿Cuántos hombres de la máscara de hierro habrán muerto en el anonimato, sin que nadie hasta ahora cuente su historia? Pero, ¿qué crees tú? ¿Se trataba del hermano gemelo del rey? ¿De un sirviente que sabía demasiado? ¿De su padre? Y así cierra la historia para no dormir de la semana de hoy, dejándonos este cuestionamiento de lo que pudo haber sido o de quién habrá sido este misterioso hombre del que nunca se supo su identidad. Un hombre que sufrió durante mucho tiempo y que quizás, a pesar de que él haya querido, nunca pudo decir quién es. Déjame en los comentarios quién piensas tú que fue el popular hombre de la máscara de hierro. Y por supuesto, para cerrar el capítulo del día de hoy, les dejo una historia que nos envía un suscriptor
que vivió una experiencia que quizás nos va a dejar pensando. Los invito a cada uno de ustedes que esté escuchando el Historias para no dormir de hoy que nos manden también sus historias para leerlas en el podcast. Este querido amigo nos escribe desde Argentina y nos dice: Hola Pablo, ¿cómo estás? Te cuento algo que me pasó hace años. No sé si es cierto o no, no sé en realidad qué fue lo que pasó, pero me gustaría que todos le encontremos una respuesta. Vivía con mi madre y mis hermanos en una casa de 2 pisos, en la ladera de una montaña. En invierno se hacía de noche bastante temprano, por eso yo me dormía tipo 10 para ir a la escuela temprano. En mi casa había camas arriba y una abajo que hacía las veces de sillón. A veces dormía ahí porque era más cómodo para despertarse 5 minutos antes de salir. Y la noche de la que hablo era una de esas veces. Un largo rato después de que me durmiese, alguien tocó la puerta. Y como estaba ahí nomás, me levanté para abrir. Pero no estaba la llave puesta como es costumbre, así que pregunté: ¿quién es? Aunque sabía que era mi madre, que a veces salía y volvía tipo 3 o 4 de la mañana, en efecto era mi madre. Me dijo algo así como: soy yo. Y era su voz, así que empecé a buscar la llave para abrirle, pero no la encontré. Así que subí a preguntarle a mis hermanos si alguno tenía su llave cerca. Pero ninguno de los dos tenía o llaves o ganas de despertarse. Así que se me ocurrió acercarme donde solía dormir mi madre a ver si entre sus cosas estaba su llave, que asumí que había olvidado. Y en su pieza, en su cama, estaba ella durmiendo. Me quedé un segundo recalculando, porque seguía medio dormido, pero volvieron a tocar la puerta y ahí me cayó la ficha. Volví abajo, pasé por delante de la puerta sin detenerme y me fui a dormir. Espero que el podcast del día de hoy les haya gustado. Espero que la historia para no dormir de hoy, junto con la historia de nuestro querido oyente, les haya gustado también. Y sobre todo, me gustaría que nos fuéramos pensando quién fue en realidad el hombre de la máscara de hierro. Y muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y por llegar hasta este punto del podcast. Te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho, es completamente gratis para escuchar estas y otras historias para no dormir. Si tú tienes una historia para no dormir que quieres compartir con todos, envíala al correo podcasthablapablo@gmail.com, escríbenos por Instagram en hablapablo.podcast y estamos también en Facebook como Habla Pablo Podcast y en TikTok como Habla Pablo Podcast para que vayas a ver allá los cortos, los clips que a veces subimos. Conéctate con nosotros, contáctanos y envíanos tu historia para no dormir y también tus sugerencias para temas futuros. Recuerda por favor que si tú estás pasando por algún momento
incómodo, algún momento difícil, algún momento triste en tu vida, nosotros hacemos este tipo de contenido para acompañarte, para que no te sientas tan solo, tan sola, para que te sientas un poquito más acompañado. Pon el podcast cuando te vas a ir a dormir, cuando recién te despiertas. Pon el podcast cuando te vas a trabajar, cuando estás regresando cansado, cansada de trabajar. Si trabajas desde casa, ponnos mientras estás haciendo tus actividades y te prometo que te vas a sentir mucho más acompañado o acompañada. ¿Sí? Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Sea quien sea el hombre de la máscara de hierro, no sé si en algún momento lo sabremos, pero sé que algo oscuro se ocultó detrás de esa prisión. Y quizás en algún momento llegaremos a saber el porqué. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.